Queridos hermanos de Minsk en Centroamérica, es un placer para mí dirigirme a ustedes nuevamente en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es Reverendo José Jesús Ramírez, profesor de Minsk y decano académico de Minsk para América Central. Es de mucho gozo continuar con usted en esta tercera clase en la que estaremos viendo la Alta Edad Media. En la clase anterior vimos los inicios del movimiento musulmán y los inicios de los problemas del papado. En esta clase estaremos viendo las guerras de las cruzadas, entre otras partes de la historia. Así que bienvenidos sean ustedes y espero que sean edificados a través de la enseñanza, a través de la información histórica que vamos a llevar en este curso. Espero que la gracia del Señor sea con ustedes y es un placer servirles y bienvenidos a esta clase. La historia de la iglesia tiene grandes acontecimientos y lo primero que vamos a estar viendo es la reforma monástica. La iglesia occidental estaba necesitada de una reforma radical y esta nació por fin de entre las filas del monaquismo. A través de toda la era de las tinieblas siempre había quedado encendida la chispa, la llama de los ideales evangélicos. Los nobles que guerreaban entre sí, los miembros de los diversos partidos que se disputaban el papado y los siervos que en fin de cuentas proveían el sustento de Europa, eran todos cristianos. Llamarlos cristianos de nombre sería inexacto, pues su fe, aunque quizá errada algunas veces o inoperante en otras o pasiva y ciertamente demasiada desatendida de los designios de Dios para la historia humana, era sincera. Eran personas sinceras, con un deseo ardiente de servir a Dios, con deseos firmes de caminar en sus caminos y de permanecer en la labor que Dios les había llamado a hacer, ¿verdad? Así de que no podemos del todo desvirtuar la fe que tenían estos hombres, sino más bien de una manera muy importante, pasiva, muy elocuente, debemos también reconocer lo que ellos hacían. Para ellos la salvación del alma era el propósito último de la vida humana y por ello los más atroces atropellos se excusaban sobre la base de su justificación eterna. Otro camino le quedaba al cristianismo de aquella época, puesto que la vida del común de las gentes estaba llena de desasosiego, violencia y tentaciones de toda clase. Durante toda la era de las llamadas de las tinieblas, la vida monástica ejerció una fascinación constante sobre los espíritus más religiosos de esta época. Una época cargada de grandes ideales, una época cargada de grandes conflictos, pero también de grandes recompensas. En todo esto llegó la reforma conocida como la reforma cluniacense. Esta reforma, en medio de todo esto, el duque de Guillermo III de Aquitania fundó un pequeño monasterio en el año 1909 en sí. Esto
no era nuevo, pues a través de la era de las tinieblas, los señores feudales habían fundado casas monásticas, pero varias decisiones sabias y circunstanciales, providenciales, hicieron de aquel pequeño monasterio el centro de una gran reforma. Aquí comienza la reforma eclesiástica católica. Para dirigir a su función, Guillermo trajo a sus tierras a Vernon, quien se había distinguido por su firmeza al aplicar la regla y por sus propios esfuerzos en pro de la reforma de otros monasterios. Vernon le pidió a Guillermo que le concediera para su fundación un lugar llamado Cluny, que era el sitio favorito de la casa del duque. Este accedió a esa petición y le concedió al nuevo monasterio las tierras aledañas necesarias para su sustento. El carácter de esa cesión fue de suma importancia, pues Guillermo, en lugar de retener el título y los derechos de patrono del monasterio, les donó las tierras a San Pedro y a San Pablo, y colocó la nueva comunidad bajo la protección directa de la Santa Sede, puesto que a la sazón el papado pasaba por una de sus peores épocas. Esa supuesta protección no tenía otro propósito que prohibir la injerencia de los señores feudales u obispos cercanos a esto. Además, para evitar que el papado corrupto, como estaba, utilizara a Cluny para sus propios fines partidistas. Guillermo prohibió explícitamente que el papa en sí invadiera o de cualquier otro modo tomara posesión de lo que pertenecía a los dos santos apóstoles. Recordemos que estamos hablando del apóstol San Pedro y del apóstol San Pablo, según este monasterio fue desarrollado. Por último, con respecto a la pobreza, tanto el monaquismo benedicto como la reforma que se inspiró en él sostenía una posición ambivalente. El buen monje no debía poseer cosas algunas y su vida debía ser en extremo sencilla. No debería ser ostentosa la vida del monje. El monasterio, en cambio, aquí es donde está el problema. El monasterio, en cambio, podía tener posesiones, podía tener tierras sin límites. Estas aumentaban constantemente gracias a los donativos y herencias que la casa recibía. A la larga, a la larga se le hacía difícil al monje con todo y ser personalmente pobre, llevar la vida sencilla que la regla dictaba. La regla, recuerden que estamos hablando de la regla de San Benito. Pero a la postre tales posesiones dificultaban la labor reformadora, pues invitaban a la simonía, a la autenticidad, y el pueblo que los prelados tenían como señores feudales los envolvía constantemente en las intrigas políticas de la época. Pronto, la abadía de Cluny se volvió uno de los más lujosos templos de Europa, volviendo a ser prácticamente el centro de atracción para los visitantes y para la gente. Otras cosas siguieron el mismo camino. Con el correr de los años se perdió la sencillez de vida que era el ideal del monasterio, y otros movimientos más pobres y recientes tomaron su lugar. Igualmente, una de las principales causas de los fracasos que sufrió la reforma del siglo XI fue la riqueza de la iglesia, que le hacía difícil desentenderse de las intrigas entre los poderosos y tomar el partido de los oprimidos, ya que la riqueza los tenía en lugares altos y era prácticamente difícil para ellos perder esa posición que tenía. Entonces, la reforma cisterciense prácticamente llega.
de que la reforma eclesiástica de que tratamos en los dos próximos capítulos está en su auge cuando Roberto de Molesme decidió abandonar el monasterio de ese nombre y fundar uno nuevo en Sixteux, de cuyo nombre latino Cistercium se deriva el término cisterciense. Poco después, por orden papal, Roberto tuvo que regresar a Molesme, pero en Sitiaxu quedó un pequeño núcleo de monjes decidido a continuar la obra comenzada. El próximo abad, Alberico, logró que el Papa Pascual II en el año 1110 colocara el nuevo monasterio bajo la protección de la Santa Sede, como lo estaba en el de Cluny, bajo Esteban Jardín, el sucesor de Alberico. La comunidad continuó creciendo y se hizo necesario una nueva fundación en el Ferte. Mientras los monjes de Cluny se excusaban de ese trabajo porque no querían que las vestimentas en las que adoraban a Dios se enlodara, los cistercienses pensaban que todo teñido de las vestiduras era un lujo superfluo, y por ello se les conoció como los monjes blancos. En su organización, el movimiento cisterciense debía ser sencillo, pero era necesario evitar la excesividad y centralización en Cluny, donde todo dependía del abad. Por ello, los monasterios cistercienses eran relativamente independientes. Recuerden esto, eran relativamente independientes y mantenían sus vínculos mediante conferencias anuales en las que todos los abades se reunían. Además, los abades de las primeras casas tenían cierta autoridad sobre los demás, pero aparte de esto, cada monasterio era prácticamente independiente el uno del otro. Así pasamos a la reforma papal. Esta actividad por parte de Bruno reflejaba una de las preocupaciones principales de quienes buscaban la reforma de la iglesia. Era algo sincero lo que buscaban. Buscaban que la iglesia dejara de ser esa iglesia ostentosa para convertirse en una iglesia sencilla, una iglesia que se preocupara por los pobres, una iglesia que se preocupara por los desvalidos, una iglesia que prácticamente cubriera las necesidades de aquellas personas que verdaderamente la necesitaban, y no solamente que fuera una iglesia nominal. Entonces, para estas personas, uno de los peores males que sufría la iglesia era la ostenticidad, es decir, la pompa y venta de cargos eclesiásticos. La iglesia se había paganizado en esta área, ya que se vendían prácticamente cargos eclesiásticos, llámesele de sacerdote, obispo o lo que sea. El ser nombrado por las autoridades civiles, aun cuando no hubiera transacción monetaria alguna, les parecía a Bruno y a sus acompañantes a acercarse demasiado a la opulencia. Entonces, un papado reformador debía surgir puro desde sus propias raíces, desde la mera esencia, desde abajo. Tenía que brotar, como le había dicho el monje Hildebrando a Bruno. Aceptar el papado de manos del emperador sería ir a Roma, no como apóstol, sino como apóstata. Era prácticamente, digamos que este era el eslogan que utilizaban en esta época. Ir a Roma por orden del emperador era no ir como apóstol, sino como apóstata prácticamente. Quizás el más notable miembro de aquella comitiva era el joven monje Hildebrando, quien era buen conocedor de la ciudad de Roma, de sus altos ideales y de sus bajas intrigas. Nació alrededor del año 1020 en medio de una humilde familia de carpinteros de Toscana,
De niño había entrado al monasterio de Santa María del Avertino en Roma. Allí se había dedicado al estudio y la devoción y llegó a la conclusión de que era necesario reformar la vida eclesiástica. Fue ahí prácticamente donde conoció a Juan Gracián, quien llegó a ser papa bajo el nombre de Gregorio VI. Es así como comienza el movimiento prácticamente con León IX. Por lo tanto, el próximo papa sería Bruno de Tula, quien se dirigía a Roma no como el nuevo pontífice nombrado por el emperador, sino como un peregrino descalzo que visitaba la ciudad papal en un acto de humildad y de devoción. A paso, cruzó Italia, camino de Roma. Las multitudes lo vituperaban. Y después se comenzó a hablar de los milagros que ocurrieron en aquella peregrinación del santo que iba rumbo a Roma. Tras entrar a Roma descalzo y ser aclamado por el pueblo y el clero, Bruno aceptó la tiara papal y tomó el nombre de León IX. Tan pronto como se vio en posesión legítima de la cátedra de San Pedro, León comenzó su obra reformadora. Para ello se rodeó de varios hombres que habían dado muestras de su dedicación a esa causa, además de Humberto e Hildebrando. Hizo venir a Pedro Damiano, monje austero, que se había ganado el respeto de cuantos en Europa se lamentaban de la situación en que se encontraba la iglesia. La iglesia había caído y sus estándares, su vida de santidad y su vida de servicio a las comunidades se había perdido. Ahora la gente no tenía prácticamente un verdadero deseo de servir a Dios y al pueblo de Dios también. A diferencia de Humberto, Pedro Damiano no se dejaba llevar por su celo reformador, sino que buscaba una reforma que diese muestras del espíritu de caridad que reina supremo en los evangelios. Así, por ejemplo, compuso un tratado en el que al mismo tiempo que condenaba la lujuria, que condenaba también la pompa, declaraba que los sacerdotes, que los fieles recibían de los simonaicos si eran válidos o no. Más tarde, cuando León IX tomó las armas contra los normandos, Pedro Damiano condenó la actitud guerrera del pontífice y se alejó prácticamente del favor de éste. Los sucesores de León, a la muerte de León se corría el riesgo de que el papado se volviera de nuevo motivo de contienda entre las diversas familias y partidos italianos. El único poder capaz de evitar esto era el emperador Enrique III, pero pedirle a Enrique que nombrase al nuevo papa sería colocar de nuevo al papado bajo la sombra de los intereses políticos y de la corona. De ese modo, todo lo que León había logrado se perdería prácticamente. En tales circunstancias, Hildebrando comenzó una serie de gestiones cuyo resultado fue que el emperador accedió a la elección del nuevo papa por los romanos, siempre que ese papa fuese alemán. Si venía de otro país no era aceptado, pero si era alemán iba a ser aceptado. Así se garantizaba que el papado no caería en manos de alguna familia alguna familia italiana que se lo disputaba. Pero existía todavía el peligro de que, por ser alemán, el sucesor de León resultara ser un juguete del emperador. Por esa razón, el partido reformador, que a la sazón tenía el poder en Roma
hizo recaer la elección sobre Gerhard de Ittenstadt. Estas son solamente algunas cosas que nosotros podemos ver en la manera como dirigieron prácticamente la iglesia en este tiempo. Luego viene Víctor II, con el nombre de Víctor Gebhard, ascendió a la cátedra de San Pedro en el año 1055 tras una larga serie de negociaciones que tomaron todo un año. Su política religiosa fue continuación de la de León IX, pues iba dirigida mayormente contra la opulencia y el matrimonio de los clérigos. En Alemania, Godofredo de Lorena se alzó de nuevo contra el emperador, quien solicitó la presencia de su antiguo consejero Gebhard. Poco después que el Papa se reunió con su antiguo soberano, este murió y dejó a su pequeño hijo Enrique IV al cuidado de Víctor. En consecuencia, este último tuvo por algún tiempo en sus manos las riendas de la Iglesia y del imperio. Con tales poderes, su política reformadora avanzó rápidamente. Hildebrando fue enviado a Francia, donde impulsó la reforma de la Iglesia. Depuso a varios prelados culpables de simonía y limitó el poder de los señores feudales sobre los obispos. En Italia, Víctor siguió una política parecida, pero cuando sus excesivos poderes lo llevaron a cometer injusticias contra algunos de sus antiguos rivales, Pedro Damiano volvió a alzar su voz de protesta. Luego le dio paso toda esta historia a Gregorio VII. A la muerte de Alejandro se planteaba de nuevo el asunto de la sucesión. El decreto del Concilio Laterano establecía un procedimiento para la elección del nuevo Papa, pero las viejas familias romanas habían dado pruebas de que ese decreto no les infundía gran respeto a ellos prácticamente. También era posible que el imperio tratase de imponer un prelado alemán con la esperanza de que el papado volviera a ser instrumento de los intereses imperiales. Por otra parte, el pueblo romano, imbuido prácticamente de las ideas de reforma que se habían predicado en toda ciudad desde tiempos de León IX, no estaban dispuestos a permitir que el papado se tornara otra vez juguete de los intereses políticos de uno u otro bando. Estaban en juego mucho de lo que ellos esperaban que se eliminara en este tiempo. Así que por esta razón, en medio de los funerales de Alejandro, el pueblo rompió a grito: Hildebrando obispo, Hildebrando obispo, Hildebrando obispo. Acto seguido, los cardenales se reunieron y eligieron papa a quien por tantos años había dado muestras de celo reformador y de habilidad política y administrativa. Dos cuestiones muy importantes para el nuevo pontífice. Hildebrando era un hombre de altos ideales, forjados en medio de las tinieblas de la primera mitad del siglo. Su sueño era una iglesia universal, unida bajo la autoridad suprema del Papa. Para que ese sueño llegase a ser realidad, era necesario tanto reformar la iglesia en los lugares donde el Papa tenía autoridad, al menos nominal, como extender esa autoridad a la iglesia de Oriente y a las regiones que estaban bajo el dominio principalmente de los musulmanes. La visión de Hildebrando era grande para la iglesia que estaba en este momento pasando por problemas tanto políticos
como eclesiásticos. Es así como llegamos al punto del conflicto entre el pontificado y el imperio. Los decretos de Gregorio VII acerca de la investidura laica eran consecuencia natural de sus ansias reformadoras y de su visión del papado, un papado enfocado en el pueblo. Pero había fuertes razones por las que los reyes y emperadores veían en tales decretos una seria amenaza a su poder. Aún aparte de cualquier conflicto con el papado, los soberanos de la época veían en sus derechos de investidura religiosa uno de sus más valiosos instrumentos contra el excesivo poder de los nobles. La nobleza hereditaria tendía a afirmar su independencia frente a los reyes. Las tierras que estaban en manos de tales nobles no estaban a disposición del rey para otorgarlas a quienes le fuesen fieles. Las tierras y demás riquezas eclesiásticas, en cambio, precisamente por no ser hereditarias, quedaban frecuentemente a disposición del soberano, quien entonces podía asegurarse de que frente a los grandes señores laicos, frecuentemente rebeldes, se alzaba una iglesia rica, poderosa y fiel al rey. Además, si el poder de investidura quedaba en manos del papado, los reyes temían que pudiera ser utilizado contra ellos por motivos puramente políticos. Es así como llegamos al punto donde prácticamente Gregorio VIII y Enrique V, a pesar de sus decretos en contra de la investidura laica, el Papa no parecía estar dispuesto a aplicarlos universalmente, mientras los diversos señores laicos designaran a personas dignas y su investidura se hiciese sin sospecha alguna de simonía, Gregorio no insistiría en sus decretos. El caso de Enrique IV de Alemania, sin embargo, era más difícil, pues varios de sus nombramientos, hechos sin prestar atención alguna a los edictos papales, eran cuestionables. Todo esto se daba en un marco donde prácticamente todo se había corrompido, pero a pesar de ello, el Papa se limitó a hacerle llegar noticias de su descontento. La chispa que provocó el incendio fue la cuestión del episcopado de Milán. La sede de esa ciudad había estado en disputa por algún tiempo y por fin esa dificultad parecía haberse resuelto. Cuando se produjeron motines en la ciudad, el obispo, que por fin había logrado ser reconocido como legítimo, trataba de imponer el celibato eclesiástico a toda costa, con todo derecho y a toda fuerza. Quizás con su anuencia los se lanzaron de nuevo a las calles, insultaron a los clérigos casados y a sus esposas y destruyeron sus propiedades. Algunos de estos huyeron a Alemania, donde pidieron socorro a Enrique. Este último, sin consultar con el Papa, declaró depuesto al obispo de Milán y nombró a otro en su lugar. La respuesta de Gregorio no se hizo esperar. Apeló a las autoridades que decían tener de juzgar a reyes y emperadores y le ordenó a Enrique que se presentase en Roma, donde sus graves delitos serían juzgados. Si no acudía antes del 22 de febrero del año 1076, sería depuesto y su alma condenada al infierno prácticamente. En todo este tiempo llega Urbano II y Enrique IV. Su sucesor fue Odón de Chatillon, obispo de Ostia, quien tomó el nombre de Urbano II, al que, igual que Hildebrando, Urbano era un hombre de profundas convicciones monásticas, formado
a la sombra de Bruno, el fundador de los cartujos. Poco después de su elección, las víctimas políticas fueron tales que quedó como dueño de Roma, de donde el antipapa fue expulsado. A Urbano se le conoce sobre todo porque fue el quien impulsó la primera cruzada. Ya se pudo ver en el capítulo 4. Pero además continuó la política reformadora de Hildebrando y su lucha contra el emperador. En sus intentos de reforma rompió con el rey Felipe I de Francia, a quien excomulgó por haber abandonado a su esposa y tomado otra. En Inglaterra, gracias a la intervención de Anselmo de Canterbury, de quien trataremos más adelante, logró que el rey se declarase a su favor y contra el papa del emperador. En España apoyó la Reconquista, que se encontraba en uno de sus momentos más gloriosos, pero el acontecimiento más notable del pontificado de Urbano en lo que se refiere a las relaciones con el emperador fue la rebelión de Conrado, el hijo de Enrique IV, quien se declaró rey de Italia y fue proclamado como tal por el partido papal, a cambio de que renunciara a todo derecho de investidura eclesiástica. Debemos de reconocer que en este tiempo también el emperador podría autonombrarse también en algún cargo clerical. Poco después, en un concilio reunido en Piacenza, la emperatriz Adelaida, esposa del emperador, lo acusó de graves crímenes contra su persona. Una vez más, Enrique fue excomulgado, aunque la previa sentencia de excomulgación nunca se le levantó. Es que, en otras palabras, Enrique siempre estuvo excomulgado de la iglesia. Luego encontramos a Pascal II y los dos Enriques. Cuando murió Urbano II, Enrique IV había comenzado a responder de golpe de la traición de Conrado. Al principio se había dejado abatir por la terrible noticia de que su hijo predilecto se había rebelado contra él, pero a la postre invadió a Italia y logró recobrar algo de su poder en esa región. El sucesor de Urbano fue Pascal II, quien tuvo esperanza de ver terminado el cisma cuando murió el antipapa Clemente. Pero el emperador hizo elegir en rápida sucesión a otros tres y el cisma continuó. De regreso a Alemania, Enrique gozó de un nuevo despertar de su antigua popularidad. La rebelión de Conrado despertó las simpatías de sus súbditos y el viejo rey disfrutó de varios años de renovado vigor. Durante ese periodo logró que la dieta del imperio deshaciera a Conrado y declarara heredero de la corona alemana a Enrique, el segundo hijo del emperador. Por otro lado, proclamó la paz del imperio, que consistió en una prohibición de guerrear durante 4 años. Con sus nuevas fuerzas, Enrique logró imponerles esa paz a sus nobles y el comercio prosperó. Esto le ganó la afición del pueblo, que gozó de los beneficios de la paz, y el odio de los nobles, que perdieron los de la guerra. Pero nadie se ocupaba ya de su excomunión, a pesar de haber sido repetida por Pascual. El golpe fatal e inesperado vino a fines del año 1104, cuando Enrique, su segundo hijo, siguió el ejemplo de su hermano Conrado y se rebeló diciendo que le era imposible obedecer a un soberano excomulgado. Padre e hijo se declararon la guerra y alrededor de cada uno de ellos se reunió un ejército. El hijo decía tan
pronto como su padre se sometiera a la autoridad papal y la excomunión fuese abrogada, su rebelión terminaría. Varias veces los dos contendientes se entrevistaron y por fin el rebelde, mediante una artimaña, se posesionó de la persona de su padre y lo hizo prisionero. La dieta del imperio se reunió, eligió rey a Enrique V y envió una embajada a Roma para tratar con el Papa acerca del fin de las hostilidades. Pero Enrique IV escapó y pronto tuvo numerosos seguidores. Los dos ejércitos se preparaban para la batalla cuando el viejo emperador murió tras casi medio siglo de turbulentos reinados. Fue un tiempo de mucha tristeza para este rey. El concordato de Worms. Tan pronto como murió Pascual, los cardenales se dieron prisa en elegir a su sucesor a fin de evitar la intervención del emperador. El nuevo papa, Gelasio II, tuvo un pontificado breve y accidentado. Un magnate romano perteneciente al partido imperial lo hizo prisionero y lo torturó. El pueblo se rebeló y le devolvió la libertad. Poco después a todo esto, el emperador volvió a Roma y Gelasio tuvo que huir a Gaeta en medio de vicisitudes novelescas. A su regreso, el mismo magnate trató de posesionarse nuevamente de la persona de él y el Papa tuvo que huir de la iglesia y esconderse en un campo donde fue encontrado medio desnudo y casi destruido por un grupo de mujeres. Decidió entonces refugiarse en Francia, donde prácticamente murió poco después en la abadía de Cluny. La decisión de Gelasio de refugiarse en Francia era señal de una nueva política hacia la que el papado se veía implicado, puesto que el imperio se parecía ser un enemigo mortal y supuesto que la alianza con los normandos no había dado los resultados apetecidos. Los papas comenzarían a ver en Francia el aliado capaz de sostener su posición frente a las pretensiones de los emperadores alemanes. Así terminaba aquel largo periodo de lucha entre el pontificado y el imperio. En varias ocasiones posteriores y por diversas razones, el poder civil volvería a chocar con el eclesiástico, pero en el caso de que ahora nos ocupamos, lo que tuvo lugar fue un conflicto entre el papado reformador y el poder civil que se había acostumbrado a tratar con una iglesia anterior a la reforma. A la postre, la reforma que aquellos papas impulsaron llegó a imponerse. La ley y muchas veces la práctica del celibato eclesiástico se hizo universal en toda la iglesia occidental. Por algún tiempo, la simonía fue casi completamente erradicada. El poder del papado se acrecentó cada vez más hasta llegar a su cumbre en el siglo XIII. La querella de las investiduras nuestras que muestran que aquellos papas reformadores, al mismo tiempo que tomaban tan en serio el ideal monástico del celibato y hacían todo lo posible por hacerlo regla universal para el clero, no hacían lo mismo con el otro ideal monástico, que es la pobreza. Había como una doble moral. Las guerras de las cruzadas, esta es otra parte muy importante de la historia de esta época. De todos los altos ideales que cautivaron el espíritu de la época, ninguno tan arrollador, tan dramático ni tan contradictorio como el de las cruzadas. Europa occidental. Por escaso espacio de
varios siglos, la Europa occidental derramó su fervor y su sangre en una serie de expediciones cuyos resultados fueron en los mejores casos efímeros, fugaces y en los peores trágicos, porque mucha sangre fue derramada y muchas cosas se hicieron en nombre de la religión y con ideas prácticamente de conquista y de someter pueblos y razas. Lo que se esperaba era derrotar a los musulmanes principalmente, que amenazaban a Constantinopla, salvar el imperio de Oriente, unirse de nuevo a la cristiandad, reconquistar la Tierra Santa y en todo ello ganar el cielo. Estas eran las ideas, este era el ideal que movió a las cruzadas. Si este último propósito se logró o no, toca al juez supremo decidirlo. Todos los demás se alcanzaron en una u otra medida, pero ninguno de estos logros fue permanente. Allí eran los musulmanes, derrotados al principio por estar divididos entre sí, y a la postre se unieron y echaron a los cruzados. Constantinopla y la sombra de su imperio pudieron continuar existiendo hasta el siglo XV, pero a la larga cayeron ante el ímpetu de los turcos y otomanos. Las iglesias latinas y griegas se unieron brevemente por la fuerza a raíz de la Cuarta Cruzada, pero el verdadero resultado de esa unidad forzada fue que el odio de los griegos hacia los latinos se acrecentó. La Tierra Santa estuvo en posesión de los cristianos alrededor de un siglo y volvió a caer en manos de los musulmanes nuevamente. Trasfondo prácticamente de las cruzadas, las peregrinaciones. Desde el siglo IV, las peregrinaciones a Tierra Santa se habían hecho cada vez más populares. En fechas anteriores se estableció la costumbre de visitar las tumbas de los mártires en el aniversario de su muerte. Ahora que el imperio era cristiano, se hacía posible emprender peregrinaciones más largas a Tierra Santa o a Roma, donde descansaban los restos mortales de San Pedro y San Pablo. La madre de Constantino, Helena, creyó haber descubierto en Jerusalén los restos de la Veracruz. Ese descubrimiento y las basílicas que ella y varios emperadores hicieron construir aumentaron la fascinación de la Tierra Santa para los cristianos. Al mismo tiempo, varios de los gigantes a quienes dedicamos nuestra sección segunda atacaron las peregrinaciones, diciendo que se trataba de una superstición y que en todo caso había más mérito en quedarse en casa y hacer el bien que en marchar a algún lugar lejano por motivos religiosos. Todas estas eran ideales y ideas político-religiosas que invadían prácticamente a la cristiandad de esta era. A pesar de esa oposición durante la era de las tinieblas, las peregrinaciones se hicieron cada vez más populares. Pronto se les consideró una forma de penitencia adecuada para ciertos pecados. En algunos documentos del siglo VII, las vemos incluidas entre las penitencias que es lícito imponer a un pecado. Aunque había otros lugares de peregrinación, el de mayor prestigio tanto para la distancia como tanto por lo distante que eran como por su importancia histórica, era naturalmente el de Tierra Santa. Dadas las nuevas circunstancias y el hecho de que eran muchos los peregrinos que no volvían a sus hogares, comenzó a pensarse de la Tierra Santa como el lugar de la última peregrinación. Muchos documentos de la época nos hablan de peregrinos que esperaban morir en Jerusalén o en el camino, y algunos llegan a mostrarse decepcionados por haber regresado a casa.
Para los espíritus más exaltados, la muerte en peregrinación a Tierra Santa vino a ser la suprema elección divina, como la muerte a manos del imperio, lo que había sido para los mártires de la iglesia primitiva. La situación así creada dio lugar a los peregrinajes armados. Aquellos peregrinos no iban a conquistar la Tierra Santa, pero si tropezaban con algún bandido o si, perdón, o si alguna banda de soldados pretendía matarlos o hacerlos cautivos, debían estar prontos a defenderse. Así llegó a haber peregrinajes que parecían pequeños ejércitos, y en ellos se encuentran algunas de las raíces de las cruzadas. El trasfondo de las cruzadas, la Guerra Santa. La tradición de la Guerra Santa se fundiría a la de las peregrinaciones para crear el ideal de las cruzadas. Como es de todo sabido, la iglesia antigua tuvo serias dudas acerca de si se podía ser soldado y cristiano al mismo tiempo. Pero en época de Constantino esas dudas habían sido resueltas y por tanto los cristianos parecen haber sido relativamente numerosos en las legiones romanas. Eusebio narra las guerras de Constantino contra Magencio y Licinio como si se tratara de una empresa ordenada por Dios. Para ello tenía amplios precedentes en el Antiguo Testamento y no dejó de hacer uso de ellos. Poco después, Agustín desarrolló la teoría de la guerra justa y señaló las condiciones necesarias para poder darle ese título a un acto bélico cualquiera. En la era de las tinieblas fueron muchos los obispos cristianos que de un modo u otro apoyaron a algún ejército que salía al campo de batalla. Las conquistas de Carlomagno recibieron sanción papal en la época que estamos estudiando. El Papa León IX dio el ejemplo al marchar al frente de las tropas con las que esperaba derrotar a los normandos. Al mismo tiempo, según veremos en el próximo capítulo, los cristianos trataban de echar a los moros de España. En esa empresa contaban con el apoyo de la Iglesia y la bendición del Papa, que a veces llegó a reclamar los territorios conquistados como propiedades de San Pedro. Es así como pasamos a la primera cruzada. La primera cruzada fue en tiempos de Urbano II, cuando se dieron todas las circunstancias necesarias para la gran empresa. El emperador de Bizancio, Alejo Comneno, había enviado emisarios a Roma para pedir socorro contra los turcos. Las autoridades eclesiásticas habían estado tratando de ponerle coto al espíritu guerrero de los nobles al declarar la tregua de Dios y de la paz de Dios. La primera establecía ciertos periodos durante los cuales se prohibía guerrear y que normalmente cubrían las principales fiestas de la iglesia, los domingos, el advenimiento hasta la Epifanía y desde el miércoles de ceniza hasta la octava después de la resurrección. La segunda establecía que en ciertos lugares, propiedades y personas quedarían exentos de todas las suertes de la guerra. Pero todo esto no bastaba y muchas veces no se cumplía. Por tanto, los papas reformadores y urbanos en particular buscaban otros medios de poner fin a las interminables escaramuzas entre nobles. Así es como llegamos a Pedro el Ermitaño,
El más famoso de estos predicadores populares fue Pedro el Ermitaño, cuyo manto de lana raída las multitudes trataban de besar. Su predicación encendida, su fervor contagioso y su austera pobreza lo hicieron el principal jefe de las multitudes que soñaban con la tierra prometida. Se cuenta que muchas gentes tomaban los pelos de su mula para hacer de ellos reliquias. Pedro el ermitaño se paseó por toda Francia anunciando la cruzada y llevando en pos de sí una multitud siempre creciente de seguidores entusiastas que estaban animados para emprender esta empresa, que además de ser religiosa era sanguinaria, porque la idea era someter a los pueblos no conquistados o a aquellos pueblos que estaban en la Tierra Santa. Mientras los nobles y los caballeros preparaban cuidadosamente su expedición, esta gente, agobiada por sus circunstancias presentes, sencillamente decidían seguir a Pedro o a algún otro predicador semejante a Pedro. Iban más bien que como soldados, como peregrinos y colonizadores. Había una combinación de guerra con colonia. Muchos erraron sus bueyes para la larga marcha, los uncieron a un carretón y sobre él cargaron a su familia y sus escasas posesiones. Pedro y sus seguidores pasaron entonces a Alemania para reclutar todavía seguidores y se internaron en el territorio húngaro, donde esperaban ser bien recibidos, pero los cruzados no llevaban provisiones y por tanto tenían que sustentarse con lo que tomaban del país. Pronto tuvieron que luchar contra cristianos que trataban de defender sus bienes, primero los húngaros y luego de los búlgaros. En estas peripecias, Pedro, también llamado el ermitaño, perdió mucha de su autoridad y el ejército comenzó a desvanecerse. Además de Monteil, mientras aquellas bandadas desorganizadas se dirigían hacia el oriente, los nobles se preparaban para una expedición militar en regla. El Papa había nombrado además de Monteil obispo de Puy, el legado suyo y por tanto jefe de la empresa. Pero de hecho, los cruzados partieron de Europa hacia Constantinopla por diversos rumbos. El jefe de los soldados procedentes de la región del Rin, tanto alemanes como franceses, eran Godofredo de Boileau, duque de la Baja Lorena. Los franceses del sur iban al mando directo de Raimundo de Saint-Gilles, conde de Tolosa, y los acompañaba además el jefe espiritual de las cruzadas. Otros franceses seguían a Hugo de Verbandois, hermano del rey Felipe I, y los normandos del sur de Italia seguían a Bohemundo y Tancredo, dos nobles de la región, con contingentes más pequeños procedentes de otros países, Galicia, Inglaterra, Escandinavia, etcétera, se unieron a estos ejércitos principales. Primera acción militar. La primera acción militar contra los turcos fue el sitio de Nicea, donde el sultán seleucida Kirlik Arslan tenía su capital. Los turcos no parecen haberles prestado gran atención a las huestes invasoras, posiblemente porque esperaban que fuesen tan fáciles de vencer como lo había sido las hordas de Pedro el Ermitaño.
Cuando descubrieron su error, la ciudad de Nicea estaba sitiada. Un ejército turco que acudió en su auxilio fue derrotado por las tropas de Raimundo de Tolosa, quien ordenó que las cabezas de los enemigos muertos fuesen lanzadas por encima de las murallas de Nicea para sembrar pánico entre los defensores. Eh, pero Nicea estaba junto a un gran lago y los cruzados, carentes de fuerzas navales, no podían evitar que los sitiados recibieran recursos por esa vía. A petición de los cruzados, el emperador utilizó una flotilla para cerrar el cerco. La caída de Nicea, la ciudad que había sido sede del primer concilio ecuménico, era inevitable. Nicea estaba al borde de la destrucción y luego llega la guerra de los turcos. El eje turco de Antioquía se había preparado para el ataque de los cruzados, haciendo venir prácticamente provisiones de toda la región y pidiendo refuerzos de todos los jefes turcos. Los atacantes tuvieron la fortuna de capturar un gran envío de provisiones destinadas prácticamente para las personas que habitaban Antioquía y con ellas restaurar sus fuerzas y su moral. El cerco se puso y prometía que ser por largo tiempo, pues Antioquía era todavía una gran ciudad protegida por una muralla con 400 torreones, pero los cruzados tenían víveres y estaban dispuestos a esperar la rendición de la ciudad. Poco después llegaron varios navíos genoveses cargados de refuerzos y de refuerzos y también de víveres desde Chipre. El patriarca exiliado de Jerusalén, Simeón, les enviaba cuanto podía, mas todo esto no bastaba. A fines del año 1097 no había que comer en el campamento de los cristianos mientras los sitiados permanecían firmes y sus provisiones no se agotaban. El ejército cristiano corría peligro de deshacerse. Las deserciones eran cada vez más numerosas. Una noche Pedro el ermitaño, fogoso y mudable como el apóstol del mismo nombre, abandonó el campamento. Afortunadamente, Tancredo logró capturarlo antes de que los demás siguieran su ejemplo y lo trajo de regreso al ejército. Otro desertor se topó con Alejo no, quien venía con refuerzos y lo convenció de que la empresa había fracasado y las tropas bizantinas se habían perdido sin remedio. La conquista de Antioquía se da. Todo facilitó la empresa de los cruzados. Bohemundo quería la ciudad para sí, de igual modo que Valdunio antes había tomado Adesa. Raimundo de Tolosa insistía en el juramento hecho al emperador bizantino. Tales decisiones demostraban la marcha sobre Jerusalén. Por fin, el ejército que veía su entusiasmo refrenado amenazó a los nobles, diciéndoles que, puesto que Antioquía parecía causar tales contiendas, lo mejor sería destruir sus murallas para que nadie se dejase llevar por la ambición. Ante tales amenazas, los nobles hicieron unas paces forzadas. Bohemundo quedó en Antioquía, en tanto que Raimundo y el grueso del ejército proseguían hacia Jerusalén. Pero antes de salir, Raimundo ordenó la destrucción de las defensas y prendió fuego a la ciudad. Además de Puy, el único capaz de mantener unidos a aquellos nobles de ambición discordante, había muerto de fiebre en Antioquía.
No había ahora más jefes religiosos reconocidos que los misioneros al sitio de Pedro Bartolomé. El caballero eh, Leopoldo, por fin en la mañana del 15 del 15, el caballero Leopoldo del ejército de Godofredo de Boillón logró saltar el parapeto y posesionarse de una pequeñísima porción de la muralla. Pronto los siguieron Godofredo, Tancredo y otros. Por aquella brecha el ejército cruzado se abrió paso, la resistencia se deshizo, el pánico cundió entre los defensores, en otros lugares se abrieron nuevas brechas, Jerusalén estaba de nuevo en manos cristianas. Entonces aquellos soldados de Cristo se dedicaron prácticamente a la avanzada y a la venganza. Todos los soldados sarracenos fueron muertos y la población civil no sufrió mejor suerte. Muchas mujeres fueron violadas, a otras se las arrancaron los niños de pecho para estrellarlos contra las paredes. Los judíos habían acudido a la sinagoga, los cruzados le prendieron fuego al edificio y los mataron a todos. Según cuentan un testigo ocular, la carnicería fue tal que en el pórtico de Salomón la sangre llegaba a las rodillas de los caballos. Cuando por fin terminó la matanza y se decidió que era hora de enterrar los cadáveres, los sobrevivientes entre los sarracenos eran tan pocos que fue necesario pagarles a los cristianos más pobres para que se ocuparan de la labor de sepultura. La historia posterior a las cruzadas. Tras el baño de sangre, los cruzados se dedicaron a organizar sus conquistas. Si bien nos merece, antes el jefe natural parecía haber sido Raimundo de Tolosa, ahora lo era Godofredo de Boillón, quien fue elegido rey de Jerusalén. Algunos cronistas antiguos cuentan que Godofredo se negó a tomar el título real en la ciudad donde el rey de reyes había muerto y que por tanto se llamó solo protector del Santo Sepulcro. En todo caso, cuando su hermano Balduino lo sucedió poco después, al año 1100, sí tomó el título de rey. Así quedó establecido el reinado de Jerusalén, organizado según los patrones feudales franceses, y cuyos principales vasallos eran el príncipe de Antioquía, Bohemundo, y los condes de Edesa, Valdunio y Trípoli, Raimundo de Tolosa. Así el predicador de Dolofeo. La predicación de Rodolfo era eminentemente popular y escatológica. El anticristo está a punto de venir. Los pobres, sin esperar el mandato de los nobles, debían partir inmediatamente hacia Tierra Santa, donde el gran conflicto final tendría lugar. De camino era necesario destruir a los judíos, pueblo contumaz, rechazado por Dios. Con este mensaje, Rodolfo iba de región en región. Se decía que poseía el don de pentecostal, pues en todas partes la gente le entendía. Donde quiera Rodolfo predicaba, los espíritus se enardecían. La gente abandonaba los campos para marchar a Tierra Santa y las vidas de los judíos peligraban. La predicación de Bernardo y fue todo lo contrario. De hecho, el monje de Claraval parece haberle dictado tanta atención a refutar a Rodolfo como le dedicó a las cruzadas mismas. Según él, la predicación no ha de ser tal que alartee la vida ordenada de las masas y ha de tener lugar solo cuando el consentimiento de las autoridades eclesiásticas lo defina.
Rodolfo se equivocaba en sus expectativas apocalípticas y en su odio a los judíos, pero esos no eran sus errores fundamentales. Su error fundamental consistía en romper la disciplina de la iglesia y de la sociedad. Por su parte, Bernardo se dedicó a predicarle a los poderosos poco antes del rey de Francia, Luis VII. Había prometido marchar en peregrinación armada a Tierra Santa para cumplir el voto que su difunto hermano Felipe no había podido guardar. Ahora Bernardo se dedicó a reclutar caballeros. Las órdenes militares. Una de las consecuencias más notables de las cruzadas fue prácticamente las órdenes militares. Estas eran órdenes monásticas con los votos tradicionales de pobreza, obediencia y castidad, pero sus características peculiares era que, siguiendo el espíritu de las cruzadas, se dedicaban a la guerra. Luego, en este fenómeno vemos un ejemplo más de la increíble flexibilidad del monaquismo. El viejo movimiento de los ascetas de Egipto ha tomado muy variadas funciones en diversos tiempos. Unas veces ha sido el brazo misionero de la iglesia, otras su cerebro, pero en este caso se volvió el brazo que tomó la espada para defender a los peregrinos. Otras consecuencias de las cruzadas tuvieron importantes lugares en la vida de la iglesia de toda Europa. La primera de estas consecuencias fue la enemistad creciente entre el cristianismo latino y el cristianismo griego de Oriente. En sus inicios las cruzadas surgieron en parte al menos de deseo de acudir a auxilio del imperio bizantino amenazado por los turcos. A la postre probaron que los latinos eran también una seria amenaza para ese imperio. Esta enemistad no se limitó al plano político. Los cristianos griegos, al ver los desmanes cometidos contra ellos por sus supuestos hermanos de Occidente, quedaron convencidos de que no querían unión ni trato alguno con tal gente. Hasta entonces, muchos griegos habían sospechado que el cristianismo occidental tenía algo de herético. A partir de las cruzadas no les cupo la menor duda de esto. Gracias, mis amados, por haber recibido esta otra clase. Y nos vemos en un rato, en una próxima clase. Que la gracia del Señor sea con ustedes.